la de Edward Cullen, que se apoyaba en la puerta delantera del Volvo a unos 3 coches de distancia y me miraba fijamente. Aparté la y yo metí la marcha atrás tan deprisa que estuve a punto de chocar contra un Toyota Corolla oxidado. Fue una suerte para el Toyota que pisara el freno con fuerza. Era la clase de coche que mi monovolumen podía reducir a chatarra. Tiré hondo, aún con la vista, al otro lado de mi coche y volví a meter la marcha con más cuidado y éxito. Iba con la mirada hacia adelante cuando pasé junto al Volvo, pero juraría que lo vi reírse cuando le miré de soslayo. Prodigio. Algo había cambiado cuando abrí los ojos por la mañana. A la luz, algo más clara aunque siguiera teniendo el matiz gris verdoso propio de un día nublado en el bosque. Comprendí que faltaba la niebla que solía envolver mi ventana. Levanté de la cama de un salto, para mirar fuera y gemí de pavor. Fina capa de nieve cubría el césped y el techo de mi coche y blanqueaba el camino, pero eso no era lo peor. La lluvia del día anterior se había congelado, recubriendo las agujas de los pinos, con diseños fantásticos y hermosísimos, pero convirtiendo la calzada en una superficie resbaladiza y mortífera. Ya me costaba mucho no caerme cuando el suelo estaba seco, tal vez fuera más seguro que volviera a la cama. Charlie se había marchado al trabajo antes de que yo bajara las escaleras. En muchos sentidos, vivir con él era como tener mi propia casa y yo me encontraba disfrutando de la soledad, en lugar de sentirme sola. Bullí un cuenco de cereales y bebí un poco de zumo de naranja a morro. La perspectiva de ir al instituto me emocionaba, y me asustaba saber que la causa no era el estimulante entorno educativo que me aguardaba ni la perspectiva de ver a mis nuevos amigos. No quería engañarme, debía admitir que deseaba acudir al instituto para ver a Edward Cullen, lo cual era una soberana tontería. Después de que el día anterior balbuceara como una idiota y yo me pusiera en ridículo, debería evitarlo a toda costa. Además, desconfiaba de él por haberme mentido sobre sus ojos. Me atemorizaba la hostilidad que emanaba de su persona, todavía se me trababa la lengua cada vez que imaginaba su rostro perfecto. Era plenamente consciente de que jugábamos en ligas diferentes, distantes. Por todo eso, no debería estar tan ansiosa por verle. Necesité de toda mi concentración para caminar sin matarme por la acera cubierta de hielo en dirección a la carretera. Aún así, estuve a punto de perder el equilibrio cuando al fin llegué al coche, pero conseguí agarrarme al espejo y me salvé. Estaba claro, el día iba a ser una pesadilla. Mientras conducía hacia la escuela, para distraerme de mi temor a sucumbir, entregarme a especulaciones no deseadas sobre Edward Cullen, pensé en Mickey y en Eric y en la evidente diferencia entre cómo me trataban los adolescentes del pueblo y los de Phoenix. Tenía el mismo aspecto que en Phoenix, estaba segura. Tal vez solo fuera que esos chicos me habían visto pasar lentamente por las etapas menos agraciadas de la adolescencia y aún pensaban en mí de esa forma. O tal vez se debía a que era nueva en un lugar donde escaseaban las novedades. Posiblemente, el hecho de que fuera terriblemente patosa aquí se consideraba como algo encantador, en lugar de patético, y me encasillaban en el papel de damisela en apuros. Sea cual fuera la razón, me desconcertaba que Mike se comportara como un perrito faldero y que Eric se hubiera convertido en su rival. Hubiera preferido pasar desapercibida. Monovolumen no parecía tener ningún problema en avanzar por la carretera cubierta de hielo ennegrecido, pero aún así conducía muy despacio para no causar una escena de caos en Main Street. Cuando llegué al instituto y salí del coche, vi el motivo por el que no había tenido percances. Un objeto plateado me llamó la atención y yo me dirigí a la parte trasera del monovolumen, apoyándome en él todo el tiempo, para examinar las llantas, recubiertas por finas cadenas entrecruzadas. Charlie había madrugado para poner cadenas a los neumáticos del coche. Hizo un nudo en la garganta, ya que no estaba acostumbrada a que alguien cuidara de mí, y la silenciosa preocupación de Charlie me pilló desprevenida. Estaba de pie junto a la parte trasera del vehículo, intentando controlar aquella repentina oleada de sentimientos que me embargó al ver las cadenas, cuando oí un sonido extraño. Un chirrido fuerte que se convertía rápidamente en un estruendo. Sobresaltada, alcé la vista.
y varias cosas a la vez. Nada se movía a cámara lenta, como sucede en las películas, sino que el flujo de adrenalina hizo que mi mente obrara con mayor rapidez, pudiera asimilar al mismo tiempo varias escenas con todo lujo de detalles. Cullen se encontraba a 4 coches de distancia, y me miraba con rostro de espanto. Semblante destacaba entre un mar de caras, todas con la misma expresión horrorizada. En aquel momento, tenía más importancia una furgoneta azul oscuro que patinaba con las llantas bloqueadas chirriando contra los frenos y que dio un brutal trompo sobre el hielo del aparcamiento. Iba a chocar contra la parte posterior del monovolumen, y yo estaba en medio de los dos vehículos. Ni siquiera tendría tiempo para cerrar los ojos. Luego me golpeó con fuerza, aunque no desde la dirección que esperaba, inmediatamente antes de que escuchara el terrible crujido que se produjo cuando la furgoneta golpeó contra la base de mi coche y se plegó como un acordeón. Me golpeé la cabeza contra el asfalto helado y sentí que algo frío y compacto me sujetaba contra el suelo. Estaba tendida en la calzada, detrás del coche color café que estaba junto al mío, pero no tuve ocasión de advertir nada más porque la camioneta seguía acercándose. Después de raspar la parte trasera del monovolumen, había dado la vuelta y estaba a punto de aplastarme de nuevo. Percaté de que había alguien a mi lado, al oír una maldición en voz baja, y era imposible no reconocerla. Grandes manos blancas se extendieron delante de mí para protegerme y la furgoneta se detuvo vacilante a 30 centímetros de mi cabeza. Forma providencial, ambas manos cabían en la profunda abolladura del lateral de la carrocería de la furgoneta. Entonces, aquellas manos se movieron con tal rapidez, que se volvieron borrosas. De repente, una sostuvo la carrocería de la furgoneta por debajo mientras algo me arrastraba. Empujó mis piernas hasta que toparon con los neumáticos del coche marrón. Un seco crujido metálico que estuvo a punto de perforarme los tímpanos, la furgoneta cayó pesadamente en el asfalto entre el estrépito de las ventanas, al hacerse añicos. Cayó exactamente donde hacía un segundo estaban mis piernas. Reinó un silencio absoluto durante un prolongado segundo antes de que todo el mundo se pusiera a chillar. Había más de una persona que me llamaba en la repentina locura que se desató a continuación, pero en medio de todo aquel griterío escuché con mayor claridad la voz suave y desesperada de Edward Cullen que me hablaba al oído. «Ya. ¿Cómo estás?» «Estoy bien». Propia voz me resultaba extraña. Intenté incorporarme y entonces me percaté de que me apretaba contra su costado con mano de acero. «Con cuidado», dijo mientras intentaba soltarme. «Creo que te has dado un buen porrazo en la cabeza». Sentí un dolor palpitante encima del oído izquierdo. «¡Ay!», exclamé, sorprendida. Como pensaba. Increíble que pudiera parecer, daba la impresión de que intentaba contener la risa. «¿Podemos?» Me paré para aclarar las ideas y orientarme. «¿Cómo llegaste aquí tan rápido?» «Estaba a tu lado, Bella», dijo, el tono de su voz volvía a ser serio. Incorporarme, y esta vez me lo permitió, quitó la mano de mi cintura y se alejó cuanto le fue posible en aquel estrecho lugar. Vi la expresión inocente de su rostro, lleno de preocupación. Sus ojos dorados me desorientaron de nuevo. ¿Qué era lo que acababa de preguntarle? Localizaron enseguida. Un gentío con lágrimas en las mejillas gritándose entre sí y gritándonos a nosotros. «Te muevas», ordenó alguien. «Cada alquiler de la furgoneta», chilló otra persona. Bullicio nos rodeó. Intenté ponerme en pie, pero la mano fría de Edward me detuvo. «Quédate ahí por ahora». «Hace frío», me quejé. Me sorprendió cuando se rió quedamente, pero con un tono irónico. «Estabas allí, lejos», me acordé de repente, y dejó de reírse. «Te encontrabas al lado de tu coche». Su rostro se endureció. «No, no es cierto. Te vi». Nuestro alrededor reinaba el caos. Oí las voces más rudas de los adultos, que acababan de llegar, pero solo prestaba atención a nuestra discusión. Yo tenía razón y él iba a reconocerlo.
Ella estaba contigo, a tu lado, y te quité de en medio. Dio rienda suelta al devastador poder de su mirada, como si intentara decirme algo. Real. Oh, dije con firmeza. El dorado de sus ojos centelleó. Por favor, bella. ¿Qué? Inquirí. Fía en mí, me rogó. Su voz baja me abrumó. Entonces oí las sirenas. ¿Prometes explicármelo todo después? Bien, dijo con brusquedad, repentinamente exasperado. Muy bien, repetí encolerizada. Necesitaron 6 1 y 2 profesores, el señor Barner y el entrenador Clapp, para desplazar la furgoneta de forma que pudieran pasar las camillas. Edward la rechazó con vehemencia. Intenté imitarle, pero me traicionó al chivarles que había sufrido un golpe en la cabeza y que tenía una contusión. Casi me morí de vergüenza cuando me pusieron un collarín. Decía que todo el instituto estaba allí, mirando con gesto adusto, mientras me introducían en la parte posterior de la ambulancia. Dejaron que Edward fuera delante. Eso me enfureció. Para empeorar las cosas, el jefe de policía Swan llegó antes de que me pusieran a salvo. Ya. Gritó con pánico al reconocerme en la camilla. Estoy perfectamente, Chad. Papá, dije con un suspiro. No me pasa nada. Se giró hacia el ente más cercano en busca de una segunda opinión. Lo ignoré y me detuve a analizar el revoltijo de imágenes inexplicables que se agolpaban en mi mente. Me alejaron del coche en camilla, había visto una abolladura profunda en el parachoques del coche marrón. Encajaba a la perfección con el contorno de los hombros de 1N, del T, siglas de Emergency Medical Technician, técnicos médicos de emergencia. Edward, como si se hubiera apoyado contra el vehículo, con fuerza suficiente para dañar el bastidor metálico. Luego estaba la familia de Edward, que nos miraba a lo lejos con una gama de expresiones que iban desde la reprobación hasta la ira, pero no había el menor atisbo de preocupación por la integridad de su hermano. Intenté hallar una solución lógica que explicara lo que acababa de ver, una explicación que excluyera la posibilidad de que hubiera enloquecido. Policía escoltó a la ambulancia hasta el hospital del condado, por descontado. Sentí ridícula todo el tiempo que tardaron en bajarme, y ver a Edward cruzar majestuosamente las puertas del hospital por su propio pie empeoraba las cosas. Me rechinaron los dientes. Condujeron hasta la sala de urgencias, una gran habitación con una hilera de camas separadas por cortinas de colores claros. Una enfermera me tomó la tensión y puso un termómetro debajo de mi lengua. Que nadie se molestó en correr las cortinas para concederme un poco de intimidad, decidí que no estaba obligada a llevar aquel feo collarín por más tiempo. En cuanto se fue la enfermera, desabroché el velero rápidamente y lo tiré debajo de la cama. Se produjo una nueva conmoción entre el personal del hospital. Trajeron otra camilla hacia la cama, contigua a la mía. Reconocí a Tiller Crowley, de mi clase de historia, debajo de los vendajes ensangrentados que le envolvían la cabeza. Tenía un aspecto 100 veces peor que el mío, pero me miró con ansiedad. Ya, lo siento mucho. Estoy bien, Tiller, pero tú tienes un aspecto horrible. ¿Cómo te encuentras? Las enfermeras empezaron a desenrollarle los vendajes manchados mientras hablábamos, y quedó al descubierto una miríada de cortes, por toda la frente y la mejilla izquierda. Tiller no prestó atención a mis palabras. Sé que te iba a matar. Iba a demasiada velocidad y entré mal en el hielo. Hizo una mueca cuando una enfermera empezó a limpiarle la cara. No te preocupes, no me alcanzaste. ¿Cómo te apartaste tan rápido? Estabas allí y luego desapareciste. Pues. Edward me empujó para apartarme de la trayectoria de la camioneta. Parecía confuso. Edward Cullen. Estaba a mi lado. Siempre se me había dado muy mal mentir. No sonaba nada convincente. Cullen. No lo vi. Vaya, todo ocurrió muy deprisa. ¿Está bien? Supongo que sí.
Anda por aquí cerca, pero a él no le obligaron a utilizar una camilla. Sabía no que no estaba loca. En ese caso, ¿qué había ocurrido? No había forma de encontrar una explicación convincente para lo que había visto. Luego me llevaron en silla de ruedas, para sacar una placa de mi cabeza. Les dije que no tenía heridas, y estaba en lo cierto. Ni una contusión. Pregunté si podía marcharme, pero la enfermera me dijo que primero debía hablar con el doctor, por lo que quedé atrapada en la sala de urgencias mientras Tiller me acosaba con sus continuas disculpas. Siguió torturándose por mucho que intenté convencerle de que me encontraba perfectamente. Al final, cerré los ojos y le ignoré, aunque continuó murmurando palabras de remordimiento. ¿Estará durmiendo?, preguntó una voz musical. Abrí los ojos de inmediato. Edward se hallaba al pie de mi cama sonriendo con suficiencia. Le fulminé con la mirada. No resultaba fácil. Hubiera resultado más natural comérselo con los ojos. Oye, Edward, lo siento mucho. Empezó Tiller. Interpelado alzó la mano para hacerle callar. No hay culpa sin sangre, le dijo con una sonrisa que dejó entrever sus dientes deslumbrantes. Se sentó en el borde de la cama de Tiller, me miró y volvió a sonreír con suficiencia. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? No me pasa nada, pero no me dejan marcharme, me quejé. ¿Por qué no te han atado a una camilla como a nosotros? Enchufe, respondió, pero no te preocupes, voy a liberarte. Entonces entró un doctor y yo me quedé boquiabierta. Era joven, rubio y más guapo que cualquier estrella de cine, aunque estaba pálido y ojeroso, se le notaba cansado. A tenor de lo que me había dicho Charlie, ese debía de ser el padre de Edward. Bueno, señorita Swan, dijo el doctor Cullen con una voz marcadamente seductora. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, repetí, ojalá fuera por última vez. Dirigió hacia la mesa de luz vertical de la pared y la encendió. Radiografías son buenas, dijo. ¿Le duele la cabeza? Edward me ha dicho que se dio un golpe bastante fuerte. Estoy perfectamente, repetí con un suspiro mientras lanzaba una rápida mirada de enojo a Edward. El médico me examinó la cabeza con sus fríos dedos. Se percató cuando esbocé un gesto de dolor. ¿Duele?, preguntó. No mucho. He tenido jaquecas peores. Y una risita, busqué a Edward con la mirada y yo vi su sonrisa condescendiente. Entrecerré los ojos con rabia. De acuerdo, su padre se encuentra en la sala de espera. Se puede ir a casa con él, pero debe regresar rápidamente si siente mareos o algún trastorno de visión. ¿No puedo ir a la escuela?, inquirí al imaginarme los intentos de Charlie por ser lento. Debería tomarse las cosas con calma. Fulminé a Edward con la mirada. ¿Él ir a la escuela? Llena de darles la buena nueva de que hemos sobrevivido, dijo con suficiencia. Realidad, le corrigió el doctor Cullen, parece que la mayoría de los estudiantes están en la sala de espera. No. Gemí, cubriéndome el rostro con las manos. El doctor Cullen enarcó las cejas. ¿De quedarse aquí? No. Vestí al tiempo que sacaba las piernas por el borde de la camilla y yo me levantaba con prisa, con demasiada prisa, porque me tambaleé y el doctor Cullen me sostuvo. Parecía preocupado. Me encuentro bien, volví a asegurarle. No merecía la pena explicarle que mi falta de equilibrio no tenía nada que ver con el golpe en la cabeza. Unas pastillas de Tylenol contra el dolor, sugirió mientras me sujetaba. No me duele mucho, insistí. Sé que ha tenido muchísima suerte, dijo con una sonrisa mientras firmaba mi informe con una fioritura. Suerte fue que Edward estuviera a mi lado, le corregí mirando con dureza al objeto de mi declaración. Sí, bueno, musitó el doctor Cullen, súbitamente ocupado con los papeles que tenía delante. Después, miró a Tiller y se marchó a la cama contigua. Tuve la intuición de que el doctor estaba al tanto de todo.
Lamento decirle que usted se va a tener que quedar con nosotros un poquito más, le dijo a Tiller, y empezó a examinar sus heridas. Acerqué a Edward, en cuanto el doctor me dio la espalda. ¿Puedo hablar contigo un momento? Murmuré muy bajo.